Esto es El Faro Ilumina a través de la 100.1 y a través del canal de YouTube El Faro Ilumina. Acá estamos en este programa haciendo un nuevo sábado 26 de agosto de 2023. Una temperatura de 5 grados, 8 décimas de grado sobre cero, 66 el porcentaje de la humedad y el viento del oeste a 22 kilómetros por hora. La máxima hoy podría llegar a los 12 grados centígrados. Acá estamos en una mañana especial porque, bueno, vamos a compartir mesa hoy. El conductor invitado es un reconocido hombre de medios, que creó un ícono de la radio. Vamos a estar hablando de la radio. 103 años cumplimos mañana los que hacemos radio, desde esa transmisión de Enrique Susini, allí desde el Teatro Coliseo transmitieron la ópera Parsifal, ¿no? Y a partir de ese momento, 25 de agosto de 1920, se inició el camino de la radio y llegamos 103 años acá. No sé si Susini estaría contento con nosotros, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Y invitamos hoy a alguien de la radio que tiene una trayectoria increíble, creador junto con otros compañeros que también casualmente forman parte de la estructura de la 100.1, crearon ese programa que comenzó allá por qué año, en Eco Radio, creo, allí en la calle Rawson, casi España. Estaban allí en una casa, un estudio, todo improvisado. Bueno, era el despegue, el inicio de las FM en Comodoro Rivadavia. Y el programa, le pusieron el nombre de La Ciudad Perdida. Qué nombre, ¿no? Qué historia. Bueno, está con nosotros Santiago Sánchez. ¿Cómo anda, Santiago? Bienvenido. Buen día, Buen un día. gusto. Igualmente. Gracias por la invitación. Sí, Vicky te logró convencer, Vicky. Tienen una productora muy buena. Insistidora. Soy de salir poco, pero no, un gusto de entrar a un estudio, ver caras conocidas, sí. Algunos que hacían mucho que no veía y que eran parte de todo esto que vos decías, Luis. Así que de la Ciudad Perdida, sí, ¿no? Sí. Y también, bueno, que te pusimos con cámaras, cosa a la que vos... Esa es la parte rara para mí, ¿no? Yo soy de esa generación donde la radio es ciega, pero está bien, son las nuevas tecnologías, son nuevas formas, son nuevas plataformas, está bárbaro. Yo, obviamente... Yo elegí hacer radio por una cuestión de imagen. No daba bien con la tele, por eso me gusta la radio, porque no se ve. Porque no se ve. Bueno, bienvenido, gracias, Santiago. No, gracias a ustedes por la invitación. Y hoy está compartiendo mesa también Jackie Rivero. Jackie, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buen día, Luis, y buen día a vos. Ay, no te escucho. A ver, vamos a ir probando cómo venimos con los mic. Porque bueno, hoy estamos como reacomodando, ahora sí nos escuchamos. Buenos días, sí. Luis. Buen día. Buenos días a la audiencia, Santi, un gusto. Aquí. Y bueno, haciendo un poco ahí de suceso previo a lo que es el día de mañana, el 27 de agosto, Día de la Radio. Qué buena mesa que armamos para agasajar un poco el día y todo lo que trajo esa locura de Susini, a decir, bueno, me llevo algo de acá de Francia como para poder transmitir desde Argentina, y nos cambió bastante la película sonora de lo que podemos tener culturalmente a la mano, digamos, porque la primera transmisión fue a la redonda, digamos, muy pocos metros, claro, así que muy interesante charla para ver qué pasa también en el formato hoy en día de la radio. Claro, y algunos preguntan, ¿y en Comodoro? En Comodoro empezamos en el 1938, ¿qué tal, con el EU4, y gracias a la inversión que hizo en su momento la Anónima, la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que como conocemos como Supermercados La Anónima, ahí va. Que tenía el concepto de difundir y promocionar sus productos, y entonces instalaron una radio acá y otra en Gallegos, ¿no? Y ahí empezó la radio en la Patagonia, una buena historia, ¿no? Muy. Y hablábamos con Santi, y yo digo, qué cosa, ¿no? Y hace un tiempito nada atrás estuvo, lo admiro precisamente a Santi, el producto que hacían los chicos en La Ciudad Perdida. No la podía escuchar muy continuamente por mis cuestiones laborales, pero los escuchaba y realmente me encantaba. Y también Santi tuvo el placer de estar con otro de mis ídolos radiales, que es Lalo Mir, ¿no? Sí, ¿no? Yo empecé a hacer ese tipo de radio porque escuchaba... Por Radio Van Gogh. Radio Van Gogh, Buenos Aires, una comedia, Tutti Frutti, Cabeza de Pescado, todo lo que hacía Lalo en esa época, que apuntaba mucho a la generación de imágenes visuales a través del oído. Sí. Los tipos recreaban
yo me acuerdo de escuchar un desfile del 9 de julio, ficcionado, que estaba hecho en el estudio, tremendo. Sí. Y yo dije, me parece que eso podemos hacer acá. Claro, y así empezaron, ¿no? Sí, Allí sí. En Eco Radio. En Eco Radio. ¿Y quiénes estaban originalmente? Originalmente empecé con Horacio Bendaño, que los caminos fuimos por distintos caminos. Él tiene una maestría en tecnología e inteligencia artificial y yo miro programas de cocina. Evidentemente fuimos por caminos distintos. Liana Piedrafita, Sí. bueno, con ellos empezamos. Y después empezaron las incorporaciones, ¿no? El Gallego, Elo, Javier, a lo último Maxi Galván Estrella, y en el medio también fueron pasando Laura de la Torre, la rusa Chorny, no me acuerdo el nombre de la conductora del noticiero Canal 9. Ay, ¿cuál? Karina Mayoraz. Karina Mayoraz. Perdón. Bueno, ha ido pasando gente, pero siempre mantuvimos así como una base, ¿no? Claro. Que tenía algunos cambios esporádicos. Claro. El origen, bueno, lo contaste, es a partir de lo que creó Lalomir, todo lo que fue la explosión de las FM en Capital Federal, el desarrollo, las ideas, libretos, pensamientos, ¿no? Nada de improvisación, o sea, parecía improvisación, pero es todo creado. Claro, porque primero yo no conozco a nadie que pueda improvisar 3 horas seguidas. Entonces, también había momentos de improvisación, con el mismo Elo, que es un genio improvisando, pero siempre teníamos una base, una guía. No se puede estar improvisando todos los días 3 horas seguidas. Entonces había mucho laburo previo. Claro, y también paseando por diferentes radios, ¿no? Uf, sí. Empezaron en Eco. Yo me acuerdo, reír. en algún momento determinado, creo que también, yo creo que trabajaba en Atelco, estaban ahí a la vuelta, en la calle Chacabuco, en el subsuelo, Sí, ¿no? En la calle Chacabuco, entre Ameguino y Rivadavia. En un subsuelo estaba el En el estudio. subsuelo estaba había una sala de grabación, pero el estudio estaba en el primer piso. Ajá. Era una casa muy grande. ¿Y qué muy radio grande. era? Porque ahí estaba. Era en Eco. Eco también Eco. se había ido Eco. también a Sí, ese sí. lugar. Ahí va. Ahí después pasamos a la calle Urquiza, también con Eco, y después, bueno, seguimos por otras radios. Ajá. Y terminaron en Radiocracia, ¿no? No, terminamos en FM Plus. Ah, en Plus, claro. Ya pasamos por tantas, sí, la que estaba ahí en el Itinerante edificio literal. San Martín e Italia. Ah, ajá. Claro, Sí. ahí terminó, fue el último tiempo de Ahí Plus. hicimos el último programa al aire en vivo, Claro. con el señor aquí. Con el Pato Con el Kele, bar. sí. Icónico. ¿Y a qué obedeció el cierre de la radio? Bueno, eran muchos años, hay mucho laburo que no se ve, pero también te va cansando, uno también se va cansando. Siempre tuvimos que tener otros trabajos aparte de eso, no pudimos vivir exclusivamente de eso. Es un detalle más, ¿no? Pero hay otras cosas también. Yo también tenía la idea de retirarme y no que me retiren. Si dejábamos de hacerlo, por lo menos que quedara una buena imagen y un lindo recuerdo. Viste, como decir, bueno, tengo que dejar de jugar al fútbol y no sé, tenés 40 años, ya no la tocás, ya te silban. Bueno, no quería llegar a eso. Digo, si nos vamos, que quede un buen recuerdo de lo que fue este programa. Sí, y quedó. Sí, sí. Para mí es un ícono de la radiofonía aquí en Comodoro Rivadavia. Yo en eso siempre digo, el mayor capital siempre fueron los oyentes, ¿no? Aún hoy, y a mí además de sorprenderme, me sigue emocionando encontrarme con gente, algunos que conozco como oyente, otros que no, que después de tantos años vienen y te dicen, sí, yo he escuchado todas las mañanas, y siempre como deslizando, che, ¿no volverán algún día? Y digo, bueno, algo generaste, ¿no? Para que la gente todavía te recuerde. Sí, y Tal eso cual. me parece impagable.
Sí, además me parece súper interesante esto de pensar en cómo se fusionaban las miradas artísticas y terminaba siendo un show guionado y no improvisado, y esa naturalidad y esa emocionalidad que decías que también tiene propiamente la radio, de poder impactarnos en sensaciones, en emociones, en que las voces, los sonidos nos lleguen como desde otro imaginario que siga latente. Digo, fue un gran logro, y que la audiencia igual lo siga teniendo en cuenta. Digo, era un gran show que se notaba cómo lo iban desarrollando cada programa. Sí, aparte, yo no sé si soy bueno para muchas cosas, pero parece que soy bueno para armar grupos e integrarlos. Uh-huh. Porque vos te fijabas, estaba bueno, el gallego, un tipo de una cultura tremenda, de una espontaneidad que para el vivo es tremenda, una gran memoria. Nosotros empezamos y no teníamos toda la posibilidad de googlear, ¿no? Y tenías que tenerlo en la cabeza y saber, y en eso, bueno, el gallego tremendo, más allá de su faceta deportiva, de la cual también sabe muchísimo. Javier, que además era músico, pero con una beta creativa artística muy grande, y Elo Vázquez, que yo es el mejor que he visto para representar el mundo de manera sonora, más allá de los personajes que hacía. Entonces era una mezcla muy interesante, donde salían cosas muy piolas, porque cada uno aportaba de una mirada distinta, y siempre cruzado por el humor, obviamente, que todos los integrantes teníamos como esa beta, que la aplicábamos también en la vida cotidiana, en los cortes, fuera de aire, y bueno, y también la comunicábamos a través del programa. Sí, decían muchas cosas en broma, en joda, pero bueno, muchas verdades, ¿no? Ese era el objetivo. Sarcasmo, humor negro, todo eso era parte del programa, ¿no? De hecho, creo que hoy, Pato, nos cancelarían algunas cosas, ¿no? Bueno, pero en otro contexto. ¿Por qué? No, al contrario, yo creo que hay apertura. Sí, es necesario, ¿no? Como un poco socializar en algún aspecto distintos lenguajes en torno al humor, y que se pueda entender como un humor que conecta a la risa, que conecta como otro sentir, y no tirar por ahí hacia otro tipo de chistes que, digo, si no tenemos abanicos en cuanto al humor y a qué nos causa gracia, también es como que se pierde por ahí ese sentir. Entonces, que se pueda tener un programa con este estilo está muy muy interesante, y más localmente. Sí, y también es una decisión, no era un humor negacionista de la realidad, sino un humor reflexivo, analítico. Entonces te reías, pero también te quedabas pensando, diciendo, mira lo que esto significa, la historia de lo denotado y lo connotado, ¿no? Sí, muy bueno. Estaba piola. Sí, en ese momento había mucho material, pero como hay ahora... A veces pensamos un programa de 6 horas. Una locura. Cuando aparecen ciertas cosas, uno dice, mirá, si hubiéramos estado al aire con esto, hacíamos dulce, pero... Tremendo. ¿Qué podría hacer con el material que se genera hoy, antes había material, pero ahora además es impresionante, ¿no? Muy rápido, sí. A través de las redes sociales, a través de opiniones de todo tipo, personajes de todo tipo, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, ¿radio empezaste escuchando a Lalo Mir? Sí. ¿O ahí empezaste? Sí. Obviamente, cuando era chico, la radio tradicional acá acompañaba cuando iba al colegio y todo, pero no era tampoco algo que me llamaba la atención. Pero yo creo que el click fue ahí, también con un cruce, no en la radio, pero en el audiovisual, cuando veía la noticia Rebelde, que también me parece que marcaron un estilo, ¿no? Es decir, bueno, tomar la realidad, analizarla y cruzarla a través del humor, como decíamos recién. Con lo que yo escuché que hacía Lalo Mir, en esa época me traían cassette grabado. Sí, porque no llegaban acá. Claro. Y entonces vi eso, ¿no? Y especialmente, yo creo que el Lalo fue el artífice del uso del lenguaje sonoro en su máxima expresión, con toda su potencialidad. Y eso, yo escuchaba y veía. Claro. ¿Viste? Porque... No quiero ponerme filosófico, pero viste el justo medio que planteaba Aristóteles, me parece que está en la radio. En lo escrito vos no tenés límites para imaginar. En lo audiovisual vos tenés límites, porque si te muestran un perro no te lo podés imaginar porque lo estás viendo. Claro. Y la radio me parece que es ese equilibrio donde das pistas sonoras para que imaginen,
Pero el perro por ahí todos se lo imaginan de manera distinta. Sí. Lo piola está en que todos se den cuenta que hay un perro y dónde está y cuál es la situación. Nosotros hemos hecho transmisiones de partidos de fútbol. Por eso por ahí yo a veces digo, con el tema de la imagen, a nosotros nos favorecía. Porque vos escuchabas por la radio y de la forma era el relato de un partido de fútbol. Claro. Desde el contenido eran las idioteces que decíamos nosotros. Pero si vos ibas a la radio, no veías el partido de fútbol. Veías a 4 tipos sentados alrededor de una mesa. Entonces, a nosotros en ese sentido no nos favorecía la imagen, claro, porque rompía esa parte de la imaginación. Sí, el encanto que claro tiene la radio, hacer imaginar. Yo siempre recuerdo y cuento, ¿no? Estaba en una radio a la mañana temprano y por ahí yo contaba lo que veía por la ventana. Digo, uy, el arbolito se está doblando, el viento sopla, las hojas de tal color y todo eso. Y un día me conocí una chica ciega que estudiaba en la universidad y me dijo, te agradezco porque me haces ver lo que vos estás mirando a través del relato, ¿no? Y entonces vos te das cuenta de la importancia que tiene la radio, de transmitir y de tratar de llegar a la gente en este caso que ve y a la que ha perdido la visión o no ve y se imagina todo eso que vos le estás contando, ¿no? Entonces el escenario, los colores, el viento, el árbol que se dobla, todo eso. Y ahí está tiraste una frase muy buena, esto de hacer imaginar, esto de ya sea por los tiempos o por la voz o por los sentidos o una propia charla que te hace sentir que estás ahí tomando un mate. Digo, cuando empecé a hacer radio en los 2010, digamos, era eso lo que nos apasionaba de repente con todos estudiantes de comunicación de Río Negro, de Fisque Menuco, nos metíamos como 15 en la cabina y uno estaba como en una parte tipo cuarta pared, digamos, alejado del micrófono principal de la mesa y hacía, no sé, los efectos con palmas o los gritos de distintos momentos sociales que estaban muy buenos. Yo de chico escuchaba primero a la mañana temprano el radioteatro de Alfredo Sáez. Bueno, Alfredo, entonces, un grande. Claro, un grande, pero el radioteatro trabajaba en tu cabeza y vos tenías... Juan Moreira. Claro, tenías como una imagen de televisión, de cine, porque te daba esa sensación, los efectos, los ruidos. Cual. Y también había a la noche, a mí me gustaba escuchar un programa que salía por Radio Nacional, no sé si todavía sigue estando, que se llamaba Las Dos Carátulas, que era teatro a través de radio, ¿no? Radio Nacional. Y también lo mismo, era una cosa, la imaginación te trabajaba, pero... a mil, ¿viste? Entonces vos estabas viendo algo que te estaban contando, que te estaban hablando, que eran voces, y vos te ibas imaginando toda la historia. No, la radio tiene ese encanto una gran compañía. Mágico, ¿no? Y cuando nosotros empezamos acá a hacer el streaming, yo me acordé de ese genio también que admiro y admiré mucho, a Badía, ¿no? Cuando hacían imagen de radio. Imagen de radio, sí. Que era esto precisamente, era en este caso televisión, pero con una estructura de radio. Entonces la gente veía cómo se hacía un programa de radio, ¿no? Qué bueno. Yo pensaba, lo primero que pasaba es que la gente, por lo menos en una época, al no ver imagen, se imaginaba cómo era el conductor o la conductora, claro, no los conocían. A nosotros nos pasaba que por ahí había oyentes que algún día decidían ir a conocernos. Sí. Y se decepcionaba. Bueno, y con esa cara de decepción que decían, la verdad que me los imaginaba distinto. Y el gallego tenía una respuesta genial que decía, sí, a nosotros nos pasó lo mismo. Como diciendo, bueno, hay decepciones de todos lados, campeón. Sí, a mí me pasa a veces que hay gente, bueno, a mí me conocen por televisión, pero hay gente que no vio televisión, no veía Canal 9, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, y me han escuchado en radio, y te escuchan hablar, qué sé yo, en una farmacia, en un supermercado, dice esa voz. Sí, me ha pasado. Me pasó cuando salíamos con Luis acá en la 100.1, en Tarde para Tarde, que linda propuesta que hacíamos. En algún momento, luego, un par de años después, le mando un audio de WhatsApp a mi vieja, a mi mamá, le mando un abrazo, que es nuestra gran oyente, y una compañera ahí en un espacio en donde estaba lo escuchó y dice, yo esa voz la conozco. Yo pensé que tu vieja iba a descubrir que estabas trabajando en radio. Era mi hija, dijo, es otra entonación. Y ahí al escuchar me dice, ¿puede ser que tu hija trabajaba en una radio? Entonces esa maravilla de que te reconozcan por el tono, por el matiz, a mí me sigue pareciendo súper
súper bueno. Bueno, esto sería para los dos, porque los dos están allí en un instituto compartiendo sí, junto con Vicky. 812. Y los chicos tienen esa pasión que teníamos nosotros, por ejemplo, por el tema de la radio, por aprender, todo ese tipo de cosas. Yo lo veo, obviamente, cuando es algo multimedial, cada uno después busca su preferencia, me gusta más lo audiovisual, pero sí yo veo, por eso sigo insistiendo, que más allá de los avances tecnológicos que hay, el lenguaje es uno solo, cuanto más se enganchan es cuanto más posibilidades tienen de trabajar con esa cuestión ficcional, de ir mezclando sonidos, de crear escenografías sonoras como para poder mostrar, que se vea. Ahí es donde más se enganchan. Ajá. O sea, hoy también hay, con el tema de los podcasts, hay una cosa que, bueno, nos juntamos 4 alrededor de una mesa y hablamos 1 hora y media seguida. Yo siempre digo lo mismo. Una cosa es hablar por micrófono y otra es hacer radio. Que es lo que le trato de mostrar. Después que cada uno haga lo que quiera. Pero a ver, cuando me dicen hago radio, digo, no, pará. Claro. Pero es mi punto de vista, claro. Claro, sí. No, es todo un proceso. Sí, y es interesante también cuando se empiezan a encontrar vocalmente con un micrófono y no solo con la técnica del micrófono. Ahí creo que estoy en consonancia. Me pasó con un estudiante hace poco, que tengo la oportunidad de estar en primero y en segundo año de la carrera de la Tecnicatura Superior en Producción Multimedia. Hay personajes muy interesantes que están muy enganchados, por ejemplo, con el doblaje o con cómo entender los planos sonoros para generar distintas sensaciones. Y eso me parece que está muy bueno porque, bueno, con los chicos de Streaming Comodoro sostenemos bastante que puede haber una muy buena técnica visual, pero es 50 y 50. Si el sonido no logramos esa esencia en lo que puede ser la calidad y el contenido, por ahí puede generarse como ahí una contrarresta con lo que podemos ver. Entonces, que pueda entenderse bien complementario esos dos espacios, esos dos lenguajes, está muy bueno. Y también se ve la diferencia quienes hoy en día están produciendo un podcast audiovisual con una esencia sonora, cómo utilizan los efectos, los tiempos o los juegos con las voces. Creo que hay mucho que la adolescencia está mirando desde otro lugar también por la cantidad de contenido que hay, ¿no? Porque eso igual los estimula. Lo que a mí me parece de la lucha es, dicen, ¿para qué vamos a ver todo esto si hay un montón de gente que va a hacer podcast? Está bien, querés hacerlo, claro. No vengas a estudiar, porque con solo respirar lo podés hacer. Pero acá hay un ejemplo. Acá me dan el guión del programa. Que me dicen, cuando hacen una producción, ¿el guión lo tenemos que entregar? No es un trabajo práctico, es una herramienta que tiene la radio. ¿No? Y de hecho yo acá tengo el guión del programa de hoy que me acercaron. Entonces, ¿de qué habla? De una preproducción, de algo que está armado. No se puede salir y vemos, porque ahí te quedás 25 minutos hablando del clima. Claro, además el peso de la palabra, si nosotros realmente somos conscientes que tenemos un montón de personas que tal vez no las vemos, pero de a poco hay otra interacción por YouTube, pero que están ahí nuestra audiencia, y que pensemos y que proyectemos también visualmente cuando estamos hablando a quienes les hablamos. De verdad empezamos a modular, empezamos a pensar que alguien más está allá. Entonces eso creo que es re importante, que no nos olvidemos. Me pasó escuchando un programa que hablaban súper cerradito y uno tenía que como subir el volumen para tratar de interpretar. Abran la boca para hablar. Claro, recuerden que queremos escucharlos bien ese contenido, por favor. Antes de irnos a la pausa, ¿qué es radio, Santiago, para vos? Radio, como te decía antes, para mí es la forma de comunicación que tiene la dosis más equilibrada para trabajar con la imaginación. Argem decía hace muchísimos años la representación acústica del mundo. Yo creo que eso es la radio. Mostrar de manera sonora el mundo. Solamente tenemos estímulos auditivos para contar todo lo que queremos. Cuanto mejor lo usemos, mejor los mezclemos, mejor elijamos esos estímulos, mejor va a ser esa comunicación. Y de hecho, a la radio la están matando desde que apareció la televisión.
y yo lo que creo es que no va a desaparecer, va a convivir. Y después cada uno va a elegir. Yo creo que hoy el cambio más grande está del lado del receptor, que puede escuchar este programa si quiere el domingo a la noche. Antes eso no se podía hacer. Pero la radio en sí, a mí particularmente, me sigue pareciendo el medio más mágico y más hechicero para poder llegar a la gente. Obviamente, es mi pasión, es mi gusto, pero yo creo que tiene esas características para ser un medio hechicero, seductor, sugestivo. Jackie, ¿vos qué pensás de la radio? ¿Qué es para vos la radio? A mí me hace sentir muchísimo de escucharla cuando era adolescente, que estudiaba y escuchaba radio. Ahora es una transmisión de sensaciones. Creo que esa sería como la frase, por así decirlo, porque todo el tiempo estamos recibiendo o compartiendo o contenidos o conceptos o ideas o valores o emocionalidades, porque se muestra a partir de la voz si uno está ansioso, si está tranquilo, si está contento. Entonces creo que podamos sentir esto y también predisponernos a ser productores de sensaciones y de generar una transmisión de sensaciones. Es algo que es muy mágico realmente. Y le digo a mis estudiantes, por más que vos digas, no quiero hacer radio, no me interesa tener mi programa. Por ejemplo, yo hago como mucha hibridación con lengua y literatura en un secundario en donde estoy, con radio. Digamos, me gusta mucho que tomen la palabra y su manera de expresarse a partir de hacer un contenido grabado o generar alguna sección de radio. Y ahí al principio es como, no, profe, pero no me gusta mucho mi voz, no sé, me siento rara. Pero bueno, pero escuchate, grabate sola, a ver qué pasa, encontrate también, porque es como cuando uno se mira al espejo y dice, uy, no sé, me levanté despeinado. Y bueno, agarras el peine, te peinás, digo, hay procesos de autoencuentro que con la voz nos pasa lo mismo. Entonces, creo que es transmisión de sensaciones personales y también colectivas. Así que vamos para adelante con este día. Bueno, para mí es la magia de la imaginación, más o menos lo que piensan ustedes. Nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos con más información, creo que nos vamos a Italia. Patito, todo tuyo.